tardes, esta es la emisión central de Noticias 7. Soy Lautaro Andrade Castro con la información suscitada en este jueves 14 de agosto del 2025. Por cierto, ya se empezó a pagar el 14º sueldo a quienes viven en la Sierra Ecuatoriana. Desde esta semana se está desembolsando ese monto, que es $470, es decir, un salario básico unificado. Ahora sí, entremos en materia noticiosa. Hay bastantes novedades, vamos a empezarlas en este momento. La Corte Constitucional recibió este jueves 4 preguntas planteadas por el Ejecutivo para enmendar la Constitución vía consulta popular, y este es el primer paquete de los 7 temas que ya había anunciado el presidente Daniel Noboa en sus redes sociales. Las preguntas remitidas se las vamos a mostrar para que ustedes conozcan cuáles son, de qué se tratan y además qué es lo que va a hacer la Corte Constitucional respecto al análisis y al control previo que tiene que efectuar para que luego lleguen a las urnas. Así que vamos a ir con la primera pregunta que ha enviado el presidente a la Corte, la cual la ponemos en pantalla y se las mostramos en este momento. Vamos con la pregunta número 1, que es si usted está de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente en el sector del turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral y garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos por los trabajadores. Esta es la primera pregunta que se está sometiendo ante la Corte para que luego pueda ir entonces a las urnas. Vamos con la pregunta número 2, que en cambio se refiere a si usted está de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, que ya no tengamos 151, sino que esto pueda disminuirse, como por ejemplo, en vez de tener 15 asambleístas nacionales, que tengamos 10, que tengamos un asambleísta por provincia y uno más por cada 400,000 habitantes. Es decir, que habrá provincias que se quedarán solamente con un legislador, es lo que se está planteando, porque el gasto para pagar los salarios de los 151 asambleístas es de 8 millones al año, bastante alto, dice el gobierno nacional. Vamos con la siguiente pregunta, la número 3, que en cambio plantea transferir y adecuar los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría y suprimir a esta entidad, es decir, eliminar el CPCCS y quien ahora designe autoridades como para la Fiscalía, para el CNE, para las superintendencias, sea la Asamblea Nacional, como mediante ternas que llegarán al Pleno del Legislativo, pero también mediante concursos con una comisión calificadora que va a revisar y va a decidir los mejores puntajes para que la Asamblea los designe y los posesione, y ya no será necesario que exista el CPCCS, mientras que las funciones de transparencia pasarían a la Defensoría del Pueblo. Vamos con la cuarta pregunta que envió el presidente a la Corte, vamos a pasarla, y esta pregunta es bastante, más que polémica, se ha debatido muchísimo sobre ella, porque plantea que si usted está de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a control político, a juicio político, a interpelación por parte de la Asamblea Nacional. Y aquí se especifican 3 causales: arrogarse funciones, tener sentencias ejecutoriadas o incumplimiento de sus deberes y atribuciones. La discrepancia por decisiones jurídicas no está contemplada como una causal de juicio político. Eso lo aclara bastante bien el anexo, y como también han dicho algunos expertos y analistas, la Corte Constitucional es el único organismo del Ecuador, del Estado ecuatoriano, que no está sujeto a ningún tipo de control políticamente hablando. Son las preguntas que ya han llegado entonces a la Corte y que tendremos que esperar a que den un pronunciamiento. Y respecto a la Corte, queremos contarles que en promedio esta institución solo resuelve el 8% de las causas que ingresan. Al momento están pendientes más de 4,000 causas que han entrado solo en lo que va del 2025 y el 8% ha sido resuelto, lo demás no. Expertos advierten que esto podría ser una causal de juicio político en caso de aprobarse la consulta popular.
El represamiento de causas y la elección de procesos a dedo, según sus críticos, se suman a los cuestionamientos en contra de la Corte Constitucional, que desde hace días está en la opinión pública. De hecho, que las causas reposen por años en los archivos de la Corte no es nuevo. Pero mejor, revisemos las cifras solo de los últimos 3 años. En 2023 se ingresaron 10.237 causas. De estas, se resolvieron apenas 895. En 2024 ingresaron 9.679, de las cuales 865 fueron resueltas, mientras que en lo que va del 2025, la Corte ha recibido 4.483 causas, de las cuales apenas se han despachado 207, es decir, el 8% del trabajo pendiente. Lo que a mí me preocupa este momento es la demora, por ejemplo, en resolver algo tan sencillo como el petitorio para la castración química y el Registro Nacional de Violadores. Yo no sé por qué se han demorado tanto. La Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados, quienes a su vez tienen un equipo detrás que implica asesores jurídicos, personal administrativo, secretarios, entre otros. Para el abogado constitucionalista Ismael Quintana, este equipo sería suficiente para acelerar el trámite de causas pendientes. Cada juez hoy en su despacho tiene un promedio de entre 8 y 10 funcionarios, algunos más. La Corte no debiera estar ni con 500 casos represados ni pendientes de decisión. Deberían estar al día. Y para muestra una foto subida por Ramiro Ávila en 2019, cuando fue juez constitucional. Decenas de documentos pendientes por tramitar en un galpón. Sin embargo, la Ley de Garantías Jurisdiccionales sí establece tiempos que en teoría no debería pasar de 1 año en el peor de los casos. Y la demanda, dentro del término de 15 días, debiera recibir una decisión preliminar de admisibilidad o no a trámite. ¿Cuánto se demora hoy la Corte? En promedio, 4 meses. El problema que también tenemos, que es un problema ya de estructura de la Corte, es que todo se resuelve en el Pleno. Entonces ahí hay un cuello de botella. Según Quintana, esto fácilmente podría ser causal de juicio político en caso de ganar la pregunta de la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa. Es que de hecho la misma Ley de Garantías Jurisdiccionales determina que esa clase de cosas ameritan la destitución del juez de la Corte. La ley deja en manos de la misma Corte esta clase de sanciones. Ellos mismos se autodepuran. Para Quintana se necesita un control a las acciones de los magistrados, sea la Asamblea en caso de aprobarse el juicio político u otro organismo que se reforme como competente. Edison Saavedra, Noticias 7. Y como ya se lo contamos, a la Corte Constitucional ya llegó la pregunta para que permitan que haya juicio político por parte de la Asamblea. ¿Y qué les parece si vamos con información parlamentaria? Porque ya hay reacciones de legisladores al envío por parte del Ejecutivo, por parte del presidente Daniel Noboa, de estas 4 preguntas de la consulta popular que ya están en manos de la Corte. Además, hay otro tipo de novedades respecto al tratamiento del 4º proyecto de ley económica urgente que remitió también el Ejecutivo. Javier Ceballos con más información. Javier, tenemos en pantalla. Cuéntanos qué dicen los asambleístas. Es un gusto saludarte y un abrazo para todos los televidentes de Noticias 7. Inicio este informe contándoles que legisladores de diferentes orientaciones políticas reaccionaron ante la decisión del Ejecutivo, sobre todo del presidente de la República, Daniel Noboa, de enviar las primeras 4 preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional. Inquietudes e interrogantes que van acompañadas de sus respectivos anexos y que justamente hacen referencia a temas como enmendar la Constitución en cuanto a la contratación laboral por horas, esto en el ámbito turístico, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la reducción del número de asambleístas y el control político a los jueces que integran la Corte Constitucional. Escuchemos cuáles fueron justamente las reacciones de los asambleístas consultados por este informativo. Y lo que se esperaría es que la Corte esté alineada con los ciudadanos y no con otro tipo de intereses como lamentablemente vienen demostrando en estos últimos meses. Ponen las cosas más claras para poder discutirlas. Estaremos de acuerdo en la mayoría, aún sin embargo la pregunta que hace que la Asamblea pueda enjuiciar a los magistrados de la Corte Constitucional sigue generando algunas dudas. Al final del día, la consulta es una acción más que lo único que busca es tenernos a los ecuatorianos polarizados, porque en lo de fondo
el problema sigue latente. Y le invito al gobierno que aproveche, si vamos a hacer el gasto, si vamos a invertir o gastar estos recursos, llamándole a la gente, es tiempo de proponer más preguntas. En otro tema, contarles, amigos televidentes, que la Comisión de Desarrollo Económico aprobó la noche de este día miércoles el informe para primer debate del proyecto de ley de transparencia social. Se trata justamente del cuarto proyecto de ley económico urgente que el Ejecutivo remitió acá a la Asamblea Nacional. También legisladores reaccionaron al contenido de este informe y a los objetivos de esta propuesta normativa. Ahí cada asociación, cada fundación, cada corporación, efectivamente en la norma legal o en su estatuto siempre se pone que no puede financiar o no puede estar en procesos políticos, ¿no es cierto? Entonces, claro, querrán supervisar a través de este control que se quiere plantear desde esta propuesta de ley, pues los recursos que ingresan y a qué objetivo de verdad se están destinando. Estas son las principales novedades que les podemos contar a esta hora ya de la tarde desde la Asamblea Nacional. Los detalles, por supuesto, en nuestras siguientes emisiones informativas. Lautaro, regreso contigo. Una excelente tarde para todos. Gracias, Javier, por la información legislativa y las reacciones respecto a esta consulta popular que está planteando el gobierno y que ya va un camino más, un pasito más, que es haber enviado hasta el momento 4 preguntas a la Corte Constitucional. Veremos en las próximas semanas si se envían más preguntas y quizás otros temas que no estaban dentro de lo previamente anunciado. Pero queremos comentarles una información también que ha generado bastante repercusión y empiezo con un contexto. En Machala, José Vera, conocido como Romario, fue asesinado a balazos en el noroeste de la ciudad dentro de una urbanización privada. La víctima de 31 años recibió al menos 15 disparos de fusil. Pues bien, en un operativo relámpago, la policía logró capturar a 5 presuntos implicados y la persecución se inició tras escuchar las detonaciones y ver cómo un taxi salía a toda velocidad del lugar del crimen. Entre los detenidos se encuentra, y escúchese bien, Michael J. alias Joker, de 26 años, identificado como un objetivo criminal de alto valor. Y según los informes, todos los arrestados estarían vinculados al grupo delictivo Los Lobos. ¿Pero qué sucede? Que alias Joker ya lo habían detenido en abril de este año, pero un juez lo liberó el mismo día. La razón es que era apenas su segunda vez, dice el ministro del Interior John Reinberg, y también agrega el ministro que gracias a la Corte Constitucional que prohibió la automática prisión preventiva de que ser reincidente ya no es un problema y es casi un pase VIP que los deja en libertad esperando sentencia. Es decir, recapitulemos la información. En enero, la Corte Constitucional emitió un dictamen en el cual la prisión preventiva ya no es automática por casos de reincidencia. El juez puede decidir si le pone el grillete o algún otro tipo de medida. En el caso de Joker, pese a que era reincidente, no le dieron prisión preventiva, se escapó y ahora volvió a cometer un delito muy violento. Ya lo atraparon, pero el problema y el temor que dice que tiene el ministro es que otra vez un juez podría no ponerlo a manos de la justicia. Por eso le solicitan a la Corte que tome ciertas resoluciones apegadas en el tema de la seguridad, porque si bien es cierto, esta medida responde a la inocencia de las personas, pero en la práctica puede permitir que los delincuentes sigan reincidiendo en sus acciones delictivas. Vamos con otro tema también, y es que hay que contarles que el Consejo de la Judicatura inició acciones disciplinarias contra un secretario de la Unidad Judicial de Guayaquil que supuestamente se negó a formalizar la detención de una persona arrestada por la Policía Nacional. En el video difundido en las redes sociales se escucha al funcionario decir que para cumplir con el trámite se demora media hora y su turno ya estaba por terminar, aunque según su horario, que se indica en el mismo video, aún estaba en funciones. Y el funcionario será trasladado a otra dependencia judicial y una vez concluido el proceso disciplinario se determinará la sanción respectiva. Más problemas, más crisis dentro de la función judicial. Vamos a la pausa y volvemos, que tenemos más información aquí en la emisión central de Noticias 7. Hemos regresado
regresado con más información, con más noticias y queremos contarles que el presidente de la República nombró a 4 nuevos representantes diplomáticos de nuestro país en el mundo, esto al efectuar cambios en 4 embajadas. La periodista y exparlamentaria andina Patricia Terán fue designada como embajadora en Australia. Pascual del Chopo salió de la embajada de Qatar para asumir la de Panamá. Diego Morejón cambió la de Alemania por la recientemente creada de Marruecos, mientras que en su reemplazo en la nación europea será el economista y académico Vicente Albornoz. En pantalla estamos observando a Patricia Terán, repetimos, nueva embajadora en Australia. Ahora vemos a Pascual del Chopo, que será el embajador en Panamá, sale de Qatar. Aquí vemos a Diego Morejón, que era el embajador de Alemania y ahora pasa a Marruecos. Y finalmente Vicente Albornoz, economista, quien es el nuevo embajador en la República Alemana. Esto mediante decretos ejecutivos que se suscribieron con fecha del 13 de agosto. Y atención con esto porque el Registro Civil lanzó un nuevo sistema con inteligencia artificial para entregar información sobre las cédulas, los pasaportes y el resto de servicios que se ofrece. Y si bien es cierto, no agenda turnos, la línea gratuita responde de manera más directa las dudas que pueda tener la población. Veamos cómo funciona este agente virtual. Con una llamada telefónica usted podrá conocer cuándo caduca su cédula y su pasaporte. Hola Lautaro, es un gusto atenderte. Pero la voz que escuchamos no es de un humano, es producto de la inteligencia artificial. Se te recuerda que tu cédula vence en noviembre de 2033. El Registro Civil habilitó desde este miércoles una nueva herramienta tecnológica que funciona como un informativo de todos los servicios que ofrece la institución. Solamente hay que marcar a la línea 119 e inmediatamente le contestarán. Bienvenido al servicio de atención del Registro Civil. Lo curioso es que ambientaron el sistema para que se escuchen teclas y tiempos de espera como si fuera un call center. Pero en lugar de que esté una persona detrás, es una máquina que puede atender en simultáneo las 24 horas del día. Es decir, que ya no se necesita un call center como en el pasado. Nosotros habíamos hecho una inversión de $700,000 al año, donde se cubrían apenas 48,000 horas de atención a la ciudadanía. Este paso que hemos hecho hacia la agente virtual 119 realmente es un cambio rotundo de un paso de transformación digital. La inversión para esta inteligencia artificial fue de $24,000 y se espera que el próximo año ya esté en la capacidad de hacer agendamientos. En otros países uno puede hasta registrarse y automáticamente el sistema detecta que ya estás con 6 meses previos a que venza tu pasaporte, automáticamente te lo envía. Iniciativas como esas son las que queremos impulsar acá en el Nuevo Ecuador. Porque eso sí se aclaró. Actualmente solo brinda información. Los turnos aún se sacan por los canales tradicionales. Para agendar un turno para tu pasaporte, debes hacerlo a través de la agencia virtual en la página virtual.registrocivil.gov.es. Por lo que si quiere saber cómo obtener su firma electrónica o acordarse de la vigencia de su documento de identidad, no necesita ir a las agencias ni buscar en la página web. Solo llamar al 119 en su celular. Que tengas un excelente día. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Cris, muy buenas tardes, espero que te encuentres bastante bien y sobre todo que llegues cargada de tendencias muy novedosas y algunos videos que nos puedan dejar con la boca abierta completamente. ¿Cómo estás, Lau? ¿Qué tal a todos los que nos están viendo esta tarde? Así es, bueno, unos videos que tal vez van a dar un poquito de miedo, cositas que no sé si ustedes se las esperaban, pero bueno,
Se ha hablado mucho normalmente de presencias paranormales, normalmente de fantasmas, pero ahora un video paranormal se ha hecho tendencia en el Ecuador. Adivinen en dónde, en la Asamblea Nacional. No sé si ustedes pueden ver esa imagen. Justamente se ve algo muy extraño detrás de la persona que está limpiando en ese momento los pasillos de la Asamblea, ¿no? El asambleísta Adrián Castro aseguró tener estas grabaciones en donde presumiblemente aparece el fantasma de una niña cruzando los ventanales de la Asamblea Nacional. En una entrevista con el influencer ecuatoriano Juan Cid, contó que la imagen fue captada el año pasado durante un partido de Ecuador contra Jamaica, cuando se mostró claramente la foto donde se ve el rostro de la niña detrás de una persona de limpieza ahí en los pasillos de la Asamblea. Luego se recibió un video donde, según dicen, esta figura, este espectro, atraviesa los ventanales y se desplaza por las oficinas, así como lo están escuchando. Y bueno, se va alimentando los mitos de estas presencias extrañas que desde hace años rondan el Palacio Legislativo. Yo había conversado con algunos colegas que trabajan en la Asamblea y me han dicho que sí, han podido sentir presencias extrañas en algunas partes de la Asamblea. No sé, vamos a ver qué ha pasado ahí. Ahora vamos a cambiar la noticia. En Cuenca se hizo historia el nacimiento de la primera cría de cóndor andino mediante una crianza manual asistida. Básicamente, este innovador método utiliza marionetas que imitan a los padres para evitar el contacto humano y conservar los comportamientos propios de la especie. El objetivo es crucial, proteger una especie en peligro crítico de la que quedan muy pocos ejemplares en el país. Esta pequeña hembra simboliza esperanza y marca un paso decisivo para ampliar la reserva genética y asegurar el futuro del cóndor andino en el Ecuador. Es maravilloso y veamos un hito de naturaleza maravilloso. Y bueno, ahora seguimos con temas de naturaleza. La prestigiosa revista National Geographic Traveler dedicó su más reciente edición al país con una portada protagonizada por el volcán Cotopaxi. La publicación resalta la riqueza natural, cultural y gastronómica del Ecuador y su espíritu aventurero, convirtiéndolo en tema de conversación global. Así que el Ecuador, ni más ni menos, en la portada de National Geographic, así como lo escuchan. Esta acción fue coordinada con el Ministerio de Turismo. Esta edición es parte de una estrategia para posicionar al país como destino preferido en Europa y en el mundo, mostrando que desde las montañas hasta las islas de Ecuador tienen todo para conquistar a los viajeros. ¿Qué te pareció, Lau? Qué lindo que es el Ecuador, definitivamente, y qué lindo también que tratemos de conservar y tener nuevas especies de cóndor andino que sí están en peligro de extinción por muy malas decisiones de los humanos. Así que ojalá esto también nos genere conciencia a que si la ciencia, valga la redundancia, suena parecido, si la ciencia nos ayuda a que volvamos a tener estas especies que estaban en peligro, pues cuidémoslas y por favor no a cazarlas más. Así es, a tratarlas con responsabilidad y valorar toda esa riqueza natural que tiene el Ecuador. Esto es por el día de hoy, que estén muy bien. Gracias, Cris. Te vi asustada con el fantasma. Uy, sí, me acordé de cuántas veces he ido a la Asamblea, qué miedo. A tener cuidado, gracias. Vamos a una pausa y volvemos, amigos televidentes.